Esto está grabando. Diputación 4C, las 12:29. Vamos allá. Planilandia. El nombre que figuraba hermosamente escrito en los dos únicos títulos que le habían concedido, los dos que conseguía todo el mundo por el mero hecho de asistir, era el de Reginald James Fowler. Lo llamaban Reggie Fowler desde que la señorita Tibbs tergiversara su apellido al leerlo en la lista de clase durante su primer día de colegio. El sombrero en sí, nota del traductor, Fowler se traduciría literalmente como bombín, había llegado mucho después y solo empezó a llevarlo para que encajara con el apelativo. Junto con su enorme y siempre húmedo sobre todo, lo había encontrado entre los desperdicios del enterramiento cercano a la iglesia de Doddridge, lugar en el que dormía desde su 12º cumpleaños. Por aquel entonces ya había tenido el sueño en que la señorita Tibbs sostenía un libro titulado La banda de los muertos muertos, con la estampación dorada de un golfillo vestido con un sobretodo y un bombín en la portada. Pero para cuando se topó con tales artículos en la vida real, esta premonición estaba ya más que olvidada y ni se le pasaba por la cabeza. Tan solo sintió el regocijo de conseguir ropa gratis, su primer golpe de suerte desde la pérdida de papá y mamá. Justo en aquel momento intentó animarse pensando que el abrigo y el sombrero eran regalos, persuadiéndose de que su padre había regresado para dejárselos allí, colgados sobre las zarzas en el lecho, en el hueco de un muro de piedra ya de por sí vetado de verde por la edad. Siendo honesto consigo mismo, sabía que lo más probable era que las prendas pertenecieran a un anciano llamado Mallard, que vivía en Long Gardens, cerca de Chalk Lane, y que se había suicidado por una depresión. Lo más seguro era que su hijo, que muy poco después encontró trabajo en un matadero de Londres, se hubiera deshecho de las viejas ropas del suicida tras hartarse de verlas. Según los cálculos de Reggie, aquello debió acaecer en torno al 71 o 72, más o menos un año antes de que la congelación acabara finalmente con su vida. A lo largo de los años en los Barrows se había suicidado muchísima gente. El viejo Mallard se había quedado grabado en la memoria por ser un hombre, pues casi todas las demás eran mujeres. Las mujeres lo pasaban peor, o al menos eso oía decir a sus maridos en los pubs cuando el tema surgía entre pintas de cerveza. Algo hay en esas viejas casas, solían opinar por lo general. A los hombres no nos afecta tanto porque salimos a trabajar, pero las mujeres en cambio se quedan dentro soportándole. Así que para ellas no hay escapatoria posible. A menudo en sus ratos libres se preguntaba qué sería ese algo, si se trataba de una cosa que estaba en las casas. Entonces bien podía ser humedad o pobredumbre, algún tipo de presencia miasmática que se filtrara por las vigas y los ladrillos y que fuera capaz de infectar a las personas hasta el punto de hacerles desear quitarse la vida. Aunque lo cierto es que jamás había oído hablar de su existencia. Además, por la forma en que los adultos hablaban del tema, siempre sintiendo solemnemente sobre sus pintas de cerveza aguada, Reggie tenía la impresión de que se referían a un ser vivo, una criatura que se colaba en las residencias un buen día y que luego se negaba a marcharse. Un ser tan escalofriante y miserable que uno prefería morir a quedarse en casa soportándolo, intentando acometer las tareas domésticas con el bicho sentado en un rincón retorciéndose, chasqueando, mirándote con sus inteligentes ojillos negros. Reggie siempre se imaginaba ese algo como una tijereta gigante, por más que una parte de él supiera bastante que solo era desesperación pura y dura. Era el mismo horror solapado que había asediado a su madre, razón por la que le daba vueltas a menudo. La mujer había tratado de suicidarse tantas veces que su tercer intento incluso le resultó divertido. La primera vez quiso ahogarse en el nene a su paso por Foot Meadow, pero desistió al ver que el río no podía satisfacerla por no ser lo bastante profundo en ese punto. Luego saltó desde la ventana del dormitorio de su casa en Gas Street, lo cual redundó en un par de tobillos rotos. A la tercera ocasión se arrodilló con la cabeza metida en el horno, pero el gas se acabó antes de liquidarla, sin que ella tuviera un penique con el que reactivar el contador. Fue el detalle de ser tan pobre como para ni siquiera poder gasearse el que consiguió que su madre terminara riéndose de sus propias desgracias. Tan sorprendidos se quedaron Reggie y su padre al volver a verla reír que se unieron a ella y juntos se carcajearon allí, en aquella cocina congelada con las ventanas abiertas para disipar el aroma acre y sintético. El que más se rió fue él, pues a que en realidad no entendió la situación y solo lo hizo por imitar a los demás. Aparte creía que sus risotadas también debieron ser de alivio y gratitud, del convencimiento de haber cerrado un oscuro capítulo de su historia familiar. Por supuesto, en cierto modo, llevaba razón.
Pocas semanas después de la hilaridad de aquella cocina fría y maloliente, su madre se lanzó de nuevo por la ventana del primer piso y esta vez se las arregló para lograr su objetivo, estampando su cabeza contra los antiguos e indiferentes adoquines de Gas Street. Ciertamente eso cerró un capítulo de su vida, pero los que habrían de seguir serían aún más oscuros o incluso peores. Tras el cuarto y definitivo intento de autodestrucción de su esposa, el padre de Reggie empezó a darse la bebida, a echarse al coleto las cervezas como si la vida le fuera en ello, y luego se volvió un pendenciero. Sus noches siempre terminaban igual, sangre botando de narices estampadas contra la pared de un retrete, dientes saltando sobre los desagües de Gas Street como cohetes de hueso en miniatura, como una lluvia de chispas rojas detrás y las inevitables llamadas a la policía. Tras su primer altercado le dieron una tunda. Tras el segundo lo encerraron sin que Reggie supiera siquiera a qué cárcel lo habían mandado. Abandonado, el niño pasó una semana viviendo solo en la casa de Gas Street, comiendo y durmiendo en la enorme cama de sus padres solo por darse el lujo, y no acudió a la puerta cuando el casero se presentó por primera vez. En su segunda visita, sin embargo, el tipo acudió acompañado de un alguacil que se limitó a abrir la puerta de una patada, pero antes de que se percataran, Reggie huyó hacia el descuidado patio trasero, se encaramó la tapia inferior y se escabulló en el callejón. Su siguiente vivienda fue ese páramo conocido como el Enterramiento, frente a la iglesia de Doddridge. Estaba satisfecho con la casita que se construyó allí contra el muro perimetral que dominaba Chuck Lane. Pese a que no era más que una caja de madera contrachapada, se enorgullecía del ingenio desplegado para convertirla en un hogar. Después de ponerla de costado y retirarle los caracoles, le colocó a la abertura una vieja cortina abandonada a modo de puerta. La camufló luego con algunas ramas caídas, justo como pensó que haría un explorador indio, y decidió fabricarse una lanza con la que poder defenderse, pero tras afilar un palo largo con su oxidada navaja de bolsillo, cayó en la cuenta de que la navaja en sí constituía un arma más apropiada. Por entonces era un poco corto, aunque en fin, solo tenía 11 años. Dicho esto, descubrió que tenía un talento natural para encontrar comida y buscarse la vida, cosas que, dadas las circunstancias, cabía esperar que hubiesen sido un calvario. Rondaba los aledaños de la plaza en las noches del mercado y hallaba frutas y verduras despachurradas, entre pajas, envoltorios y cajas vacías. A la hora del cierre, las puertas traseras de las panaderías solían granjearle hogazas de pan, no aptas para su venta, pero no del todo rancias, y en las de la carnicería conseguía a veces huesos para un buen caldo. Después de vagar por las calles con la cabeza gacha durante una larga tarde, descubrió la cantidad de sueldo que podía llegar a perder la gente, especialmente en las tiendas grandes. Aparte de lo que recogía, era habitual que mendigara un penique o dos, y una vez incluso le hizo una paja a un viejo vagabundo que le prometió una moneda de 3 peniques y que luego incumplió su promesa. Ocurrió en la yerma ribera selvática que había entre Victoria Park y Paddy's Meadow, una espesura solo accesible si se vadeaba la zona inferior de Spencer Bridge, en la que aquel vago con olor a moho había dispuesto una modesta fogata con trozos de cartón, madera y dobladillos de alfombra recortados. Aún recordaba con escalofríos el chisporroteo que emitió el esperma de aquel fulano bigotudo al trazar un viscoso arco líquido para precipitarse sobre las llamas amarillas, y todo para no sacarle nada, ni un mísero cuarto. Aún así, pese a tales decepciones, logró sobrevivir. Ni carecía de suerte ni era débil de cuerpo o espíritu. No fue la falta de sustento lo que le mató, sino el invierno inglés, algo que no podía evitar por más fuerte, listo o hábil que fuera. Cuando le encontraron acurrucado en su caja 1 o 2 días después, uno de sus párpados seguía congelado y adherido al globo ocular. Así concluyó su vida, aunque ciertamente no su existencia. A decir verdad, la muerte le sentó mucho mejor que la vida. Se sintió como pez en el agua en aquel nuevo medio. Pese a ello, aún recordaba lo sorprendido y perdido que estuvo en las primeras horas tras su deceso. Sucedió un domingo por la mañana. Lo despertó el extraño sonido amortiguado de las campanas de la iglesia, y enseguida lo asaltó la alarmante sensación de no tener frío. Intentó descorrer el trozo de cortina que le servía de puerta, pero entonces pasó algo raro y se halló a gatas fuera de su caja improvisada, con la tela inmóvil e intacta aún colgando del borde de la entrada. En retrospectiva, el primer detalle que lo descolocó fue que la hierba sobre la que estaba arrodillado era de color gris perla en lugar de verde, aunque la capa de escarcha seguía siendo de un blanco granulado.
Al incorporarse y mirar alrededor, vio que todo era blanco y negro y gris, incluido el tenue estampado floral de su cortina, que sabía que en realidad lucía un azul anodino. Evocarlo ahora le hizo sonreír. El tañido sordo de las campanas y el oblicuo blanco y negro lo llevaron a la alarmante deducción de que se había quedado sordo y daltónico en pleno sueño, como si esas fueran las peores cosas que podían pasarle a uno en una noche de invierno. Solo al percibir las copias de sí mismo que dejaba cada vez que se movía empezó a sospechar la gravedad de la situación, una gravedad que ni unas gafas o una trompetilla podrían remediar. Por supuesto, después de aquello trató de experimentar el tacto de los objetos, pero se descubrió incapaz. Al intentar retirar la cortina de la entrada de su parco refugio, constató que su mano atravesaba el tejido como si no estuviera allí, y que desaparecía hasta que volvía a sacarla. Así las cosas, concluyó, para ver el interior de la caja tendría que traspasar la tela con su cabeza, al igual que lo había hecho con sus dedos. El chico de la caja daba muchísima lástima. Yacía helado en la postura en la que se había dormido. Rodillas desnudas, elevadas, una mano pegada a su oreja aplanada y cejas blancas escarchadas. Un polvo cristalino brillaba sobre el vello de su mejilla pecosa y de uno de sus orificios nasales colgaba un carámbano de moco gris. A diferencia de los muchos residentes de la juntura fantasma que conocería luego, Reggie identificó su cadáver de inmediato. Por un lado, el niño muerto vestía un abrigo largo y un bombín idénticos a los que él mismo parecía seguir llevando. Por el otro, en la pantorrilla izquierda, sobre los rígidos pliegues del calcetín congelado, lucía su misma marca de nacimiento, una mancha color té con una forma parecida a la de Irlanda. Las comillas que vio saltar por el rabillo del ojo resultaron ser unas pulgas sobrias y pragmáticas en el acto de abandonar a su huésped. Gritó un extraño sonido plano con muy poca reverberación y sacó la cabeza a través de la cortina colgante sin estremecerla lo más mínimo. Al echarse a llorar, unas gotas de ectoplasma insípido recorrieron su rostro, más como el recuerdo de unas lágrimas que como lágrimas de verdad. Finalmente, cuando quedó claro que nadie acudiría a consolarlo por mucho que sollozara, se sorbió los mocos sonoramente y se puso en pie, decidido a mostrar coraje. Con la mandíbula aprieta y la barbilla alta, marchó lleno de resolución a lo largo del enterramiento en dirección a la iglesia de Doddridge, con el suelo endurecido por la helada, pero aún así mullido, blando como el musgo bajo su paso insustancial. De su espalda brotaron unas réplicas grises que lo siguieron en fila india sobre aquel páramo de enero, con las figuras postreras desvaneciéndose a medida que otras nuevas surgían en vanguardia. Dado que era domingo, vi algunas personas y parejas cruzando las cuestas de los Barrows para ir a la iglesia, aunque debido al frío extremo no eran tantas como otras veces. Mientras franqueaba el enterramiento hacia la vieja iglesia y su creciente feligresía, se percató de que nadie más iba dejando tras de sí un rastro de autorretratos evanescentes. Tuvo un incómodo presentimiento de lo que eso implicaba, pero pese a ello, interpeló a los fieles, dándoles los buenos días. Por error lo que dijo fue «lutos dioses», aunque no creía que una pronunciación distinta hubiese alterado la respuesta de aquella pía multitud. Abrigados con sus ropas de invierno mientras se encaminaban hacia las gastadas puertas de hierro del edificio, se limitaron a ignorarlo y a intercambiar las cortesías de rigor, incluso cuando se puso a bailar alrededor en sus narices y a exclamar sus nombres. Con una dicción embrollada que hasta él le sonó rara, no hicieron más que mirar a través de él. Más aún, una niña regordeta que estaba entre ellos llegó a caminar a través de él, lo cual le proporcionó un breve y desagradable panorama de sus venas chorreantes, sus huesos y una materia titilante que pensó que bien podían ser sus sesos. Convencido de su condición por este último incidente, aceptó al fin que aquellas personas no podían verlo ni oírlo, pues aún seguían entre los vivos mientras que él, al parecer, se encontraba ya entre los muertos. Llevaba un tiempo parado junto a la puerta asimilando esta amarga verdad cuando oyó unas levísimas vocecitas estridentes sobre su cabeza, que le hicieron alzar la vista hacia los aleros de la iglesia de Doddridge. Desde su muerte habría oído 1000 veces la explicación a aquel fenómeno, lo coherente que resultaba con cierta versión especial de la ciencia geométrica, pero por su vida que seguía sin pillarlo. Ni siquiera comprendía la geometría ordinaria, así que aquella nueva variedad estaba destinada a escapársele. Dudaba de que alguna vez pudiera entender de verdad lo que vio al otear las altas instancias de la humilde estructura.
Todos los contrafuertes y elementos que uno esperaría que sobresalieran desde los muros superiores parecían en su lugar encajarse hacia adentro, como si estuvieran del revés. En las cavidades y recovecos ficticios causados por dicho efecto había colgadas unas personitas de no más de 7 centímetros, todas saludándole frenéticamente y conmiéndole a subir hacia ellas con sus gorjeantes voces quirópteras. Por aquellos tiempos, a los 12 años, probablemente había estado casi dispuesto a aceptar que fuesen hadas, pero sus ropajes eran demasiado desaliñados y descuidados, y sus facciones muy feas. Vestidos con gorras en miniaturas, anchos pantalones sujetos por tirantes diminutos, delantales y botones negros pululaban arriba y abajo por los pequeñísimos balcones formados por los huecos invertidos. Señalaban, gesticulaban y movían sus labios infinitesimales, y sus caras lucían las mismas verrugas, ojos bizcos y narices porronas presentes en la turba depauperada del mercado. Los abrigos de las mujeres exhibían broches microscópicos, deslustrados y baratos que habían prendido de sus solapas. Los botones de los chalecos masculinos, allí donde no se habían caído, bordeaban lo invisible. No eran las hadas de finos vestidos y orejas puntiagudas de los cuentos, sino más bien gente normal, en toda su sencillez y tosquedad, que de algún modo había encogido hasta alcanzar el tamaño de horribles escarabajos parlantes. Al observar aquellos homúnculos risueños con una mezcla de fascinación y repulsa, notó que ninguno de los dispersos feligreses que convergían sobre la iglesia hacía lo propio. Nadie alzaba la cabeza hacia los extraños salientes cóncavos en los que gesticulaban, silbaban y trinaban aquellos gnomos barriobajeros, y a él se le ocurrió que los vivos no eran capaces de verlos. Concluyó que solo los muertos podían, almas desplazadas que como la suya irían dejando un rastro de imágenes grises en lugar de las leves bocanadas de vaho que caracterizaban a los vivos en aquel día duro de enero. En aquel instante ignoraba la naturaleza de tales circunstancias, de tales criaturas, y tampoco quiso indagarla. Tras ver el interior de la caja había comenzado a asumir que estaba muerto, pero aún así no parecía estar en el cielo. Según sus exiguas nociones de teología, eso solo dejaba dos lugares con los que identificar aquel reino fantasmal, y ninguno de ellos sonaba halagüeño. Presa del pánico, sorteó, atravesó a los absortos vecinos de los Barrows que acudían a orar, y se alejó de allí sin apartar los ojos de las tiznadas apariciones de los aleros. No fuera que aquellos hombres y mujeres con aspecto de rata se abalanzaran de repente por las paredes de la iglesia para caer en tropel sobre él. Al final giró en redondo, corrió perseguido por un inseparable rastro de postimágenes igualmente aceleradas y bordeó el flanco izquierdo de la iglesia hacia Castle Terrace, donde la guardaba una visión aún más desconcertante. Se trataba de la vieja puerta situada a media altura en la fachada occidental de la iglesia de Doddridge. En vida solía escamarle y siempre había intentado dilucidar su propósito, pero fue ahora, al doblar la esquina y pararse en seco con todos sus dobles fantasmales apiñados detrás, cuando al fin obtuvo la respuesta, por más que fuera una del todo insondable para él. Aunque su primer e incomprensible atisbo al ultraconducto le hacía ahora sonreír, lo cierto era que tras muchos años, tantos que habían alcanzado un número absurdo e incalculable, seguía sin tener claro qué era o cómo funcionaba. Recordaba el asombro ahogado y el aturdimiento que sintió al echar atrás la cabeza para recorrer la blanca extensión de sus excelsas pilastras hacia la vítrea superficie inferior de aquel muelle de arquitectura imposible. Más allá del alabastro translúcido de su suelo, unas franjas fosforescentes se movían resueltamente arriba y abajo sobre Castle Terrace y él mismo. Una luz fugitiva que caía a través de puntales cincelados hasta tocar, como esa nieve que todos afirmaban que era muy fría, las facciones de su rostro inclinado. Después de caminar bajo la gloriosa y pasmosa construcción en un trance embobado, acabó llegando al extremo opuesto junto con sus etéreas réplicas trastabillantes. Libre del embrujo paralizante del ultraconducto, lanzó un hondo gemido de asombro entre la sobrecogedora extrañeza de su situación. Aterrado y sin mirar atrás, se precipitó por Bristol Street con su sombrero espectral encajado en la cabeza y su sobretodo fantasmal rozándole los tobillos desnudos. Desprovisto de rumbo, se adentró en ese eco cetrino de los Barrows que parecía destinado a ser por aquel entonces su nueva y eterna morada. Un lugar horrible al que lo habían condenado. Gracias.
Surcó la descolorida cuesta tiznada de Bath Street como una locomotora que arrastrara copias de sí misma en lugar de tenderes y vagones, y allí abajo, en las pálidas entrañas del barrio, decidió hacer un alto para sentarse en mitad de la calzada y ponderar su coyuntura. Por supuesto, no tardó en encontrarse con sus primeros errantes, un pequeño grupo de hombres borrachos con una dicción y un aspecto propios de distintas épocas. Lo pusieron al tanto de la naturaleza de la juntura fantasma, o como ellos llamaban, del purgatorio. Disculpad, me he perdido. El purgatorio, al igual que otros muchos espectros de los Barrows, en el fondo eran de lo más sentimentales, y lo acogieron en su seno para instruirle acerca de una amplia variedad de útiles habilidades. Le enseñaron a escarbar las circunstancias acumuladas para acabar a través del tiempo y a rastrear a las mejores locas de Bedlam, que eran las que brotaban en grietas demasiado elevadas como para que la gente con pulso pudiera verlas. Incluso le buscaron el fantasma de un viejo balón de fútbol, aunque conviene señalar que sus primeros chutes se toparon con las limitaciones de dicho deporte en su versión póstuma. Por una parte, el bote de la pelota se había mermado en aquel lugar del mismo modo que la resonancia del sonido. Por la otra, al ser insustancial, el balón fantasma siempre tendía a atravesar las paredes de las casas de los vivos. Tener que rescatarlo constantemente de los bajos de la mesa o la butaca mientras una inadvertida familia cenaba se convirtió rápidamente en un fastidio excesivo. Reggie le agradecía a aquellos viejos redividos su amparo y su camaradería, pero aún así, a posteriori, consideraba que no le hicieron mucho bien. Aunque le ayudaron a adaptarse a su nuevo estado, también le inculcaron la creencia de que aquel lóbrego semimundo, aquel purgatorio desvaído e inquietante, era todo cuanto merecía. Adoptó como propia su deprimente y derrotista perspectiva y asumió todas sus afirmaciones. Le dijeron que si quería podía volver a revivir su vida, pero su modo de decirlo siempre lo hizo parecer una pésima idea. Por entonces se sintió inclinado a compartir ese punto de vista, y en cierto modo aún lo hacía. Evocar los intentos de suicidio de su madre no era algo que le entusiasmara, como tampoco la perspectiva de reiterar los ebrios arrebatos de su padre. Idéntico incentivo le suscitaba la masturbación de aquel vagabundo o morir congelado en el interior de un embalaje. Ahora que lo veía desde fuera, al fin podía admitir que su existencia había sido una pesadilla y un tormento. Pensar en recorrerla de nuevo, ya fuera 1000 veces o solo una, le resultaba insoportable. La descorazonada pandilla de espectros que había tenido por mentores de ultratumba también le aconsejó en contra de ir arriba, lugar al que llamaban Humánima. Según lo explicaron, aquello era para muertos de mejor clase con vidas respetables y despreocupadas, no para despojos como Reggie y sus recientes amigos. La pésima opinión que tenían de sí mismos estaba en consonancia con su titubeante autoestima, y eso le hizo pensar que él bien podría seguir en su compañía en la actualidad, arrastrándose por tristes callejuelas de la juntura fantasma junto a ellos, escuchando sus quejas y pesares en ese paisaje ensordecido en el que todo sonido y esperanza caía en saco roto. Sería muy probable que aún perteneciera a esa desdichada comunidad, concluyó con aplomo, de no haber sido por la gran tormenta fantasma de 1913. Fue tan atronadora e inesperada como las trompetas del juicio final. En comparación, fue mucho peor que la pequeña borrasca de la que acababa de oír junto a la banda de los muertos en 1959, aunque ambas tenían su causa en el mismo fenómeno, una violenta actividad de las fuerzas sobrenaturales superiores en la zona de Humánima que correspondía al Mayor Holt. Un segundo. Aunque ambas tenían su causa en el mismo fenómeno, una violenta actividad de las fuerzas sobrenaturales superiores en la zona de que correspondía al Mayor Hall, en donde había un lugar al que llamaban las obras. En 1913 esos poderes elevados, ya fueran albañiles o antiguos albañiles,
Rescalcificados como demonios, tuvieron una trifulca acerca de algo relacionado, según los rumores, con la guerra que se avecinaba. Sus airados devaneos provocaron un viento de terrible ferocidad que azotó el vecindario fantasma y arrastró hacia de la pre a todos sus colegas fatalistas. Ese era el motivo de que le hubieran entrado escalofríos, por así decirlo, al oír de boca de Black Charlie que había una tormenta fantasma en ciernes. Reggie ya se había enfrentado a una con anterioridad. En aquella ocasión no hubo ninguna advertencia, tan solo una súbita ráfaga de polvo y escombros espectrales que bajó por St. Mary Street antes de que un cubo de basura fantasmal surgiera de la nada, carenándose para golpear sus omóplatos y tirarlo de bruces al suelo. En retrospectiva fue aquello lo que lo salvó, al caer hacia adelante y aplastar su bombín, que de alguna manera había aterrizado antes que él. Trató de protegerse instintivamente con ambas manos, pero al hacerlo acabó hundiéndose hasta los codos en el suelo de los Barrows, vetusto y parcialmente sustancial. Luego sus inquietos dedos incorpóreos ocultos bajo medio metro de tierra alcanzaron una raíz lo bastante vieja como para tener agarre, así que pudo afianzarse con relativa firmeza cuando el grueso de la impetuosa ventolera fantasma llegó instantes después. El viejo Ralph Peters, un tendero arruinado de mediados del siglo XVIII que guardaba ciertas semejanzas con John Bull, nota el traductor, personificación nacional del Reino Unido en el humor gráfico político, similar al tío Sam estadounidense. Ciertas semejanzas con John Bull, lanzó un grito de miedo y angustia cuando se vio impedido como una ligerísima pluma hacia la iglesia de San Pedro. Todos intentaron asirse a los árboles y arbustos situados entre el enterramiento en el que Reggie había muerto y en el que yacía sepultado, y Mercer, cuando el feroz viento del nordeste propulsó hacia los cielos el pobre y desesperado Ralph. El hombre procuró aferrarse a las ramas superiores de un olmo con la esperanza de frenarse, pero los brotes eran recientes, y las robustas manos del espíritu lo atravesaron como si no estuviera allí. Lo siguiente fue salir disparado, y de culo, hacia el horizonte meridional, todo con la pavorosa velocidad y el funesto sonido de un globo gris que se estuviera desinflando, así como un rastro de postimágenes espiraladas de su rostro demudado. Fue como ver un centenar de carteles de John Bull emergiendo de una imprenta. Mientras estaba allí despatarrado, lanzando gritos inaudibles en mitad de la tempestad y agarrando con todas sus fuerzas la raíz enterrada, Reggie observó como los demás miembros de su desastrado grupillo, Maxie Mullins, Ron Case, Catcher Platt-Wright y Barton Turner, fueron carenándose uno a otro, más allá de las nubes, a través de chimeneas industriales, verjas de metal oxidado y casas de ladrillo. Oyó el alarido de agonía de Ron Case cuando el encorvado fantasmita, que siempre andaba sorbiéndose los mocos, chocó a toda velocidad contra el chapitel de 900 años de la iglesia de San Pedro, un edificio lo bastante venerable como para haber adquirido presencia sólida incluso en la juntura fantasma. Según le contaron años después, Ron golpeó la torre de la iglesia y se quedó colgando a su alrededor como un lazo al viento atrapado por un clavo. Luego el azote del tifón tiró de su cuerpo insustancial como si fuera una serpentina, y el resultado, acorde a las habladurías, fue que se elongó hasta doblar su altura y adquirir una delgadez tal que era imposible mirarlo sin estremecerse. En cuanto al resto, Reggie no tenía ni la menor idea de dónde habrían acabado. Desde aquel aciago día hasta el presente jamás se había vuelto a topar con aquella amable y desdichada tropa. Por lo que sabía, podían seguir allí arriba, entre gimoteos y sollozos, entre giros y cabriolas, mecidos eternamente por las corrientes del aire de planeta. Así las cosas, se quedó a salas en el ojo del huracán espiritual, boca abajo y hundido hasta los hombros en los estratos de los Barrows, con sus pies alzados sobre el suelo, pataleando en vano y dejando en el aire embravecido un reguero fotocopiado de botas y calcetines zurcidos, más propios de un equipo de fútbol. Según recordaba, se debatió entre seguir aferrado a la raíz del árbol hasta que la tormenta pasara, si es que lo hacía, o dejarse ir para unirse a sus colegas. Estaba a punto de decidirse por esta última opción cuando detectó un hecho singular a menos de 1 metro de su cara. En la hierba del descampado había unas bandas concéntricas blancas y negras, que parecían ondular de manera centrífuga desde un punto central oscuro y reluciente, y de él vio emerger unos gusanos gruesos y cadavéricos que no tardó en identificar como dedos infantiles, unos dedos que escarbaban desde las profundidades de la tierra.
Dado que en un momento llegó a contar hasta 30 dígitos, dedujo que el dueño de las manos debía de ser un crío fantasma como él, y eso le suscitó un prudente optimismo. Al apartar aquellas fluctuantes tiras de regaliz, con movimientos similares a los de las patas delanteras de un topo, las manos misteriosas abrieron a gran velocidad un portal lo suficientemente ancho como permitir el paso de miembros mayores. De este modo, con sus brazos hundidos en la tierra, sus mejillas agitándose y sus ojos incrédulos lagrimeando por la fuerza del viento, se encontró con que la cabeza y los hombros de una niña surgieron de repente en aquel erial a escasos palmos de él. En torno al cuello vestía un collar de pieles de conejo, que le conferían el aspecto de alguien que acabara de emerger de un tonel de animales muertos. Cuando su pelo con corte de tazón se arremolinó ante el bramido de la tormenta, los mechones formaron una cortina de postimágenes que veló sus facciones ceñidas con una máscara de vapor opaco. Así fue como conoció a la feroz, deslenguada, valiente e irritante Phyllis Painter. Sin dejar de insultarlo y de tratarlo como si fuera idiota, Phyllis se las arregló para extender la mano y agarrarlo de una muñeca en cuanto consiguió sacar un brazo, mientras alguien que luego averiguaría que era Bill la sostenía por los tobillos. La cría logró arrastrar a Reggie y su aplastado sombrero hacia la abertura que había horadado, y entonces los introdujo en la titilante oscuridad translúcida de un túnel que discurría desde San Pedro hasta el Santo Sepulcro, o que al menos solía hacerlo en el siglo XIV, que era desde donde la niña había estado excavando cuando se topó con Reggie. Se precipitaron sobre Bill y cayeron hacia un suelo de tierra compacta salpicado de monedas sajonas y esqueletos de perros normandos, todo ello entre risas y chillidos, como si el nefasto lance hubiera sido de lo más divertido. Tras incontables años de asociación con unos viejos resignados que ni siquiera contaban con la perspectiva de morir, Reggie redescubrió la eufórica sensación de ser un chaval bobo y ajeno a los remordimientos. Finalmente, en la penumbra del siglo XIV tomaron asiento y dejaron de reírse para estrechar sus manos y hacer las debidas presentaciones. Desde aquel instante, Bill, Phyllis y él se convirtieron casi inseparables. Jugaban al escondite celestial, al corre que te pillo fantasmal y a deslizarse por el polvoriento tobogán de las décadas. A medida que se fueron familiarizando, Reggie captó algunos detalles aquí y allá, que como que pertenecían a la misma familia, o que ambos habían vivido y muerto mucho después de él. Averiguó que Phyllis se apellidaba Painter, que ya era más de lo que sabía de sus otros jóvenes colegas. Asumía que Bill también debía llamarse así, pero no tenía ni idea de cuáles eran los apellidos de Marjorie la Ahogada o John, miembros que llegaron después de que los Painter y él se conocieran bajo el enterramiento en pleno medievo. Al igual que los niños vivos, los muertos preferían tratarse casi exclusivamente por sus nombres de pila, o eso creía Reggie. Bill y Phyllis le habían refutado hacía ya mucho tiempo la deprimente filosofía que había adquirido de Maxi Mullins, Catcher Plotwaite y el resto. Cuando lo llevaron a Humánima, allí arriba en el segundo barrow sobre el reino mortal, la reverberación del sonido y la saturación de los colores le hicieron caer de rodillas, y lo mismo pasó con el olor de la estora de conejos muertos de Phyllis en cuanto se liberó del dominio dorífero de la cultura fantasma al subir. Tras conocer a los desastrados y aún así gloriosos individuos que poblaban mayoritariamente aquel mundo superior, a gente como la señora Gibbs, el viejo sheriff Perrit o Charlie el Negro, se vio obligado a reevaluar su propia condición. Resultó que la vida después de la muerte, que en cierto modo también transcurría antes y durante la vida, no era ese sitio altanero y despreciativo que Barton Turner y los otros le habían descrito, sino un lugar lleno de horrores y maravillas, el patio de recreo más emocionante que un niño como él pudiera imaginar, y todos sus ilustres residentes, comprendió, no eran sino personas que habían vivido sus vidas y que habían hecho lo que tenían que hacer, justo como el propio Reggie. Concluyó pues que los desanimados espíritus con los que se había tropezado previamente solo estaban condenados al purgatorio, a causa de la vergüenza que sentían, de la inmisericordia y pésima opinión que tenían de sí mismos. Durante los primeros días de su asociación, quizá tras la aventura de la vaca fantasma, y justo antes del misterio de la ciudad de la nieve, llegó un momento en el que los tres amigos decidieron montar oficialmente una banda. Fue por esa época cuando Reggie recordó el antiguo sueño de la señorita Tibbs y propuso bautizarla como la Banda de los Muertos Muertos, nombre que a todos les hizo tilín.
Llevaban juntos desde entonces, aunque él desconocía cuánto tiempo había pasado desde la fundación de la alegre pandilla o cómo calcular siquiera una cosa así en el plano atemporal de Humánima. Dado que el tiempo era el que era en el segundo Barrow, Reggie estructuraba los hechos recordándolos en el orden en que los experimentaba, como hacía casi todo el mundo. Tenía entendido que los albañiles y los diablos percibían las cosas de modo distinto, pero eso estaba ligado al tema de la geometría especial, las matemáticas y las dimensiones, por lo que tendía a no profundizar mucho en ello. Acordarse de años y fechas siempre le había dado dolor de cabeza, así que lo mejor que se le ocurrió fue llevar al día una lista mental de hitos en la secuencia correcta. Por ejemplo, al poco de bautizar la banda, se embarcaron en lo de la ciudad de nieve, que los guió a explorar la década de 2050, y justo después se enfrentaron al caso de las 5 chimeneas. En su siguiente peripecia, la banda de los muertos contra la bruja del nene. Reclutaron a Marjorie la ahogada, y 8 o 9 aventuras después, durante el asunto del aeroplano subterráneo, conocieron a John, con su pinta de héroe de revista juvenil. Aunque habían pasado semanas, años, décadas y tal vez siglos desde aquello, Reggie lo veía igual que los niños veían sus vacaciones de verano, como una tarde eterna que solo podía medirse en base a juegos compartidos y amistades forjadas. Aquel periodo con el acertijo del brazo arrastrado, el incidente de la delirante camisa negra y demás, fue en gran medida apacible y feliz. En cambio, la actual misión, el enigma del niño sensiblero, le hacía preguntarse si esa época de despreocupado no estaría tocando su fin, si no le pasaría lo mismo que con sus días junto a los errantes. En primer lugar estaba el percance con el diablo, el primer demonio verdaderamente famoso con el que se había cruzado desde su llegada arriba, y luego venía el tema de que aquel mocoso hubiera desencadenado una trifulca entre maestros albañiles. Si le sumaba la alarmante tormenta fantasma, su última hazaña se estaba convirtiendo en un completo desastre. Antes solía creer que nada podía ser peor que morirse de frío en una caja, y que en comparación el resto de la eternidad iba a estar chupado. Sin embargo, aquel asunto de Michael Warren, con sus demonios y sus peligros, le hacía pensar que había sido demasiado optimista. En su fuero interno opinaba que cuanto antes arrojara al rubito recién llegado al Pozo Escarlata y al siglo V, mejor. Bastaba con ver el escándalo que había montado al girarse y descubrir que su casa y su calle habían desaparecido, pensó con sorna. El dichoso crío acababa de saber que iba a resucitar y allí estaba, con un ataque de histeria a cuenta de unos pocos edificios derruidos. Tendría que saber lo que es morirse de frío en una caja. De hecho, en su opinión, todos esos niños modernos tan melindrosos tendrían que saber lo que era morirse de frío en una caja. Seguro que les vendría muy bien. Reggie se hallaba de pie junto a sus camaradas y el recién llegado en la intersección de Bath Street con Scarletwell en algún punto de la nada 5 o la nada 6 del siglo XX y pico. Michael Warren seguía gimoteando y señalando la antigua ubicación de su casa. John trataba de consolarlo y Phyllis le decía que no fuera tan bobo. Con desdén carraspeó un gargajo de ectoplasma y lo escupió en los husillos. Tras ladear el ala del bombín hacia un ángulo que creyó más propio de un tipo duro como él, bajó la vista hacia St. Andrews Road y la casa solitaria cercana a la esquina, la misma de la que acababan de huir. Para ser justos con el crío sollozante, a él tampoco le hacía mucha gracia haber subido tanto por la escalera de las décadas. Aunque su propio siglo, el XIX, le había dispensado un pésimo trato, a él le resultaba agradable y a la primera mitad del XX era razonablemente presentable, si uno dejaba las guerras a un lado. Los periodos temporales posteriores, sin embargo, se volvían muy raros. Este en el que estaban ahora, el 21, prefería evitarlo desde el episodio de la ciudad de la nieve. Pese a ser un fantasma, aquella época le ponía la carne de gallina. Lo peor eran las casas que exhibía el lugar, los pisos. Allí donde Reggie recordaba sinuosas callejuelas abarrotadas de viviendas unifamiliares, ahora solo había bloques enormes y horrorosos, centenares de residencias compactadas en cubos como coches viejos aplastados en el desguace. Por supuesto, adaptarse a esa vida hacía que la gente fuera distinta. En aquellos días las familias se repartían cual huevos en un cartón.
cada uno en su compartimento, y las personas no solían relacionarse del mismo modo que cuando sus calles desordenadas y sus vidas desaliñadas se embarañaban juntas en una única madeja. Era como si la sociedad se hubiera puesto a su nivel, como si ahora la inmensa mayoría de la gente se sintiera satisfecha viviendo y muriendo sola en una caja. Al contemplar distraídamente la solitaria estructura de ladrillo rojo que se cernía sobre la hierba nocturna en el cruce de St. Andrews Road, notó con estupefacción que allí arriba, en el siglo XX y pico, aquella singular reliquia era la única casa genuina que quedaba en los Barrows. Las demás habían sido sustituidas por moles de hormigón. Tras él, Michael Warren le reprochaba a Phyllis entre sollozos y jadeos el haberlo llevado a aquel horrible lugar. Le decía que no quería que estuviera velando por él en absoluto, que estaba haciendo lo que le daba la gana y que era una egoísta, lo cual, a ojos de Reggie, podía encerrar cierta verdad, aunque tampoco creía que señalárselo a Phyllis fuera a venirle bien al crío. Naturalmente, la jefa de la banda de los muertos se puso a la defensiva de inmediato y luego reafirmó su autoridad moral echándole en cara sus méritos al pequeño sollozante, a quien le recordó a gritos lo mucho que le había ayudado en los áticos del hálito y el gesto de haberlo salvado de las garras del rey diablo. Ignorando el debate, Reggie escupió de nuevo hacia la tiniebla, y al hacerlo la flema espectral dejó una línea de puntos pálidos en la negrura, una suerte de tira perforada en su parábola hacia el pavimento. Cuando volvió a centrar su atención en la franja desvaída de St. Andrews Road, que se extendía en la oscuridad hacia el norte y Semilong, pudo detenerse a inspeccionar el escaso tráfico rodado que iba y venía bajo las enfermizas luminarias grises de sus ominosas farolas. Los coches lo asustaron mucho la primera vez que se los encontró, mientras jugaba al corre-que-te-pillo fantasmal con Billy y Phyllis en la década de 1930. Sin embargo, a medida que se familiarizó con ellos, acabaron por fascinarle. Le gustaba creer que se había convertido en una especie de experto temporal en vehículos de motor, y les tenía un cariño especial a los de las décadas de 1940 y 1950. Sus favoritos eran los autobuses de 2 pisos, sobre todo después de que Phyllis le informara de que a ojos de los vivos eran de color rojo brillante. Los transportes de mediados del siglo XX le agradaban mucho por sus formas agradables, sus voluminosos parachoques y sus guardabarros curvos. Además, pensaba que los coches de aquellos años exhibían caras de felicidad. No podía evitar que la disposición de los faros, el escudo del capó y la rejilla del radiador le recordaran unos ojos, una nariz y una boca. Los esporádicos coches modernos que rugían en la noche a toda velocidad por St. Andrews Road eran menos de su gusto, como casi toda la parafernalia de la época. O lucían el chasis estilizado de un gato malicioso que se abalanzara sobre su presa a través de la maleza, o se asemejaba a un tosque tanque militar al que hubieran pasado de revoluciones para que fuese más rápido. Pero lo peor de todo, en su opinión, eran las gélidas y perversas expresiones de sus frontales, aplastadas bajo la frente de sus capós como el rostro rotundo y sanguinario de un depredador marino. Los faros eran ahora ranuras inescrutables situadas sobre la hosca dentadura del radiador, y el cráneo metálico de su chasis de 4 ruedas era el de un belicioso Bull Terrier. En cierta ocasión le comentó a Phyllis que parecían estar cazando algo en plena oscuridad, y entonces ella sorbió por la nariz y dijo: «Por estos lares seguro que cazan chicas». La bronca entre Phyllis y Michael Warren seguía su curso a espaldas de Reggie y su sempiterno sobre todo. «Si eso es lo que piensas, tendría que haberte abandonado allí mismo», le dijo Phyllis, a lo que Michael contestó con un «mete a tocar por taco», que carecía totalmente de sentido. En cualquier caso, así era como solían hablar los recién fallecidos antes de habituarse a las nuevas posibilidades del lenguaje de Humánima, tan amplias como la riqueza de sus sonidos y colores, y hallar lo que llamaban lucilabios. Al recordar la inteligible y primeriza diatriba que le dedicó a los inadvertidos feligreses de la iglesia de Doddridge en la década de 1870, sintió una punzada de simpatía por aquel zagal desorientado, aunque tampoco muy excesiva. Dado que no pasaban coches en aquel instante, pensó en girarse hacia los críos fantasma que reñían tras él para meter baza en la discusión. Pero vio que algo extraño emergía de los anodinos muros de ladrillo que delimitaban los aparcamientos del piso.
situados un poco más abajo de donde estaban ellos, cerca del cruce entre la penumbra de Scarlet Well Street y la franja de lámparas de sodio de St. Andrews Road. Era una mancha moteada que surgía de la valla alta de los garajes para extenderse por la penumbra del césped como un reguero de pintura derramada, o más bien como un chorro de esa asombrosa pasta de dientes vetada que Phyllis le había mostrado en la novedosísima década de 1960. Salvo por el hecho de que este glóbulo desparramado lucía cuadrados en lugar de franjas. Además, a juzgar por los sonidos apagados que emitía a intervalos, se diría que estaba llorando. Tras unos segundos de perplejidad, notó que se trataba de un errante, un fulano corpulento con una llamativa chaqueta a cuadros que, como era lógico, iba dejando una estela de postimágenes de lo más llamativas. El pelo del fantasma era negro, al igual que el bigotito que exhibía sobre el labio, aunque a Reggie le dio la impresión que ambos estaban teñidos. Como si el mejor recuerdo que el espíritu tuviera de sí mismo fuera el de un anciano que aún quisiera aparentar juventud. Vestía una pajarita gris y una camisa blanca bombada en la barriga como un saco de harina, y por su trayectoria a través de la grama seca en dirección a St. Andrews Road, sospechó que podría haber salido de algún cruce con Bath Road desde varias décadas atrás. Desde tiempos en los que aún existiera ese atajo estrecho. Tras encajarse un poco más el bombín, pues para sus adentros creía que eso contribuía a aguzar sus pensamientos, Reggie observó el fantasma sollozante mientras bajaba por la cuesta, y entonces tardíamente se dio cuenta de que el destino era la aislada vivienda próxima a la intersección con Scarlet Well Street, la misma casa embrujada ultraterrenal de la que se acababan de escapar. Decidió pues que lo mejor sería alertar a sus camaradas de aquella nueva circunstancia, no fuera que tuviese algún tipo de significado. Cuando habló, lo hizo con un susurro presuroso. Mirad ese tipo, va hacia la casa de la esquina y parece un poco ido. Cuando todos se giraron para ver a lo que se refería Reggie, contemplaron en silencio como el triste espectro surcaba aquella maleza que reemplazaba las decenas de casas de antaño, todo con su vistosa chaqueta, sus manos regordetas tapándole el rostro y unos gemidos que ganaban volumen conforme se acercaban al solitario edificio erigido en la otra punta de Scarlet Well. Era factible que no fuera a ciegas, pese a las lágrimas ectoplasmáticas y los dedos rechonchos, ya que la banda de los muertos lo vio alterar el rumbo recto seguido hasta el momento con un repentino viraje en redondo. Está evitando el pozo escarlata, no quiere caer por siglos de tierra y encontrarse chapoteando en mitad de un depósito de tinte sanguinolento. Con gruñidos y asentimientos el resto de los niños muertos asumieron calladamente la explicación de Reggie. Solo el joven John se decidió a hablar. ¿Sabéis qué? Creo que lo conozco. Juraría que es mi tío. Llevo sin verlo desde que fallecí y nunca hubiera imaginado que acabaría convertido en un errante, pero estoy seguro de que es él. Me pregunto qué habrá hecho para sentirse ahora tan mal. ¿Por qué no se lo preguntas? Fue Phyllis, con sus rasgos agresivos destacando en la oscuridad como bordados de plata junto a John, lo que dijo esto último. El alto y apuesto muchacho, que a Reggie le suscitaba un tiempo envidia, resentimiento y una tremenda simpatía, oteó en la tiniebla los vistosos ropajes del lloriqueante fantasma y negó con la cabeza. No estaríamos tan unidos en vida, no por nada, sino porque nunca encajé bien ciertos aspectos de su actitud. Además parece que ya tiene bastantes problemas. Cuando la gente gimotea de esa manera, generalmente prefiere que la dejen en paz. Sin apartar las manos de su rostro bañado en lágrimas, el cuadriculado espíritu se deslizó por Scarlet Well hacia la entrada de la única casa que quedaba en la calle. Tras pasarse una de sus estridentes mangas por sus ojos ojerosos, el orondo hombre vaciló por un momento en el umbral, pero luego se fundió con la puerta cerrada y se esfumó. Cuando se dieron la vuelta, Michael Warren había hecho lo propio. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ya no está! ¡Rápido! ¿Por dónde se ha alargado? Reggie se asombró levemente ante la reacción de pánico de Phyllis, que empezó a dar vueltas como una loca y a escudriñar ansiosamente la oscuridad argentada en busca de alguna señal del crío fugado. Así las cosas, se ladeó el bombín de un ángulo que a su juicio transmitía mayor empatía y puso todo su brusco empeño en procurar calmarla. No te preocupes, Phil, ya volverá, y si no lo hace tampoco es nuestro problema. Además, según dicen todos, no va a tardar en resucitar. ¿Por qué no dejamos que las cosas sigan su curso? Así podremos volver a virar sombreros de puck en los manicomios y seguir con nuestras aventuras y demás.
¿Qué ha pasado con el plan de Bill de cavar un agujero enorme hasta la edad de piedra con el fin de capturar el fantasma de un elefante lanudo y domesticarlo para que sea nuestra mascota? Phyllis lo miró fijamente, como si estuviera consternada por su estupidez. Reggie se recolocó el sombrero en una posición más defensiva para soportar la réplica explosiva de la cría, que llegó acompañada de una ducha de saliva espectral multiexpuesta. ¿Has perdido el juicio? ¿Ya oíste lo que contaron la señora Gibbs y Charlie el Negro sobre la pelea de los albañiles? Y hay una conexión con los Bernal y el Portsmouth Dinorhan, que aún no hemos resuelto. Ve a cazar mamuts si quieres, pero yo prefiero no entrar en la lista negra del tercer Barrow si puedo evitarlo. Dicho esto, Phyllis se giró para abalanzarse por Scarlet Well Street hacia la entrada inferior y cerrada de los apartamentos Greyfriars, el único sitio por el que Michael Warren podía haber desaparecido mientras no miraban. Al hacerlo, la cría y su estola de conejos dejaron un rastro de imágenes con forma de roñosas banderolas colgantes. Los demás miembros de la banda de los muertos la observaron atónitos por un segundo, tan conmocionados por su descarada mención al tercer Barrow, en el que Reggie apenas se atrevía siquiera a pensar, como por su apresurada partida. Recuperados ya de su asombrado estupor, formaron una ruidosa turbamulta de 4, 12, 16, incluso 80 niños fantasmales que se lanzaron tras ella por el corto y angosto pasaje que daba al patio interior de Greyfriars, y luego traspasaron con sus sustancias fantasmales las negras rejas de hierro de una puerta que, por llevar allí pocos años, no fue óbice alguno. Pisando los multiplicados talones de Phyllis Painter, irrumpieron en el nivel inferior de los dos que constituían aquel amplio recinto de cemento, y fue allí, rodeados por aquellos pisos silenciosos de la década de 1930, donde se detuvieron a evaluar su alarmante y repentina coyuntura. De las sombras recortadas en oro de la zona superior del patio brotaron los quejidos asustados de los perros y los gatos, animales estos que no eran nada torpes en la hora de detectar presencias fantasmales, así como los gritos contrariados de sus dueños humanos, que claramente sí lo eran. Junto con sus fenecidos compañeros, Reggie pasó a otear los tenebrosos niveles del cuadrángulo, al final del extremo inferior en el que se encontraban. Los crujidos de una vegetación moribunda se alzaban desde la franja pequeña y descuidada, concebida originalmente como una modesta pérgola. Tras 3 escalones de granito, el piso superior del patio comunitario lucía un par de medias de señoras olvidadas en un tendedero, mientras que los nichos de ladrillo de los cubos de basura acogían unas bolsas negras, rotas y desparramadas, un prolapso de desechos muy típico del siglo XXI, con sus viscosas bandejas de plástico y sus mondas de frutas ignotas. De quien no había ni el menor rastro era de Michael Warren. Como si hubiera conjurado una renovada determinación para afrontar la adversidad, los ojos pálidos de Phyllis adoptaron un tono acerado y resuelto. Vale, o ha subido la cuesta para tirar hacia los dúplex por Lower Crowes Street, o ha atajado por aquí abajo para salir a Bath Street. Si nos dividimos en 2 grupos tendremos más posibilidades de encontrarlo. Marjorie, John y yo buscaremos por los dúplex. En cuanto a vosotros dos... La expresión de Phyllis fue un tanto gélida al mirar a Bill y Reggie. Vosotros dos podéis peinar Bath Street, Mott Street y los alrededores, o bien iros a buscar elefantes lanudos, tanto me da. Y ahora más nos vale salir pitando, porque a saber lo lejos que podrá llegar ese pequeño incordio. Dicho y hecho, Phyllis y John y Marjorie se alejaron presurosamente por los escalones de piedra para desaparecer en la reluciente oscuridad argentada de Greyfriars, mientras que Bill y Reggie permanecieron en el turbio sendero que unía Scarlet Well con Bath Street, a través de los confines del patio. Cuando Bill se rió, su carcajada sonó mucho más adulta y lasciva de lo que correspondería a su agudísima voz infantil. Lo que pretende esa vieja fulana es quedarse a solas con Jonsky, y no le importa llevarse como convidada de piedra a la pobre Marge Laoga. En fin, parece que nos quedamos solos, queridos compañeros. ¿Por dónde te apetecería empezar a husmear? Reggie siempre se había llevado bien con Bill. El zagal tenía buen fondo, pero era un fondo con ciertas aristas, mucho menos intimidante que el aura de nobleza bruñida que nutría el brillo heráldico del gran John. El niño pelirrojo era cercano y divertido, depositario de un repertorio de bromas groseras que Reggie jamás hubiera imaginado que pudiera ser tan amplio, y además resultaba asombrosamente culto para ser un crío de 8 años, aunque fuera un crío muerto. Reggie se encogió de hombros. Por una vez, admito que sería mejor hacer lo que dice Phyllis, al menos para no indisponernos más con ella. Ya habrá tiempo de cazar a ese elefante lanudo.
Peinemos los pisos nuevos que han sustituido a Moat Street y veamos si el pequeño bribón anda por ahí. Así podremos salir de este condenado siglo y bajar a pastos más agradables. Codo con codo y con las manos en los bolsillos, ambos siguieron la senda del borde inferior del sombrío recinto para franquear tranquilamente otro pasaje cerrado y salir a Bath Street, dado que Bill seguía sintiendo en señal de conformidad con la última frase de Reggie. Las postimágenes que su rostro iban dejando se estiraron una suerte de zanahoria jugo con el color de su cabello, aunque el efecto fue fugaz. Por mucho que me duela reconocérselo a un cabrón victoriano muerto como tú, no andas errado, Reg. Yo mismo he vivido en este puto siglo en el que estamos ahora. Viví aquí mucho más tiempo que del que esperaba, pero hasta yo opino que es una puta mierda. A los años 50 o los 60 voy cuando quieras. Sé que este tipo de sitios ya serán una ruina por entonces, pero es que fíjate en todo esto. El lugar es un puto chiste. Con un gesto que dejó una miríada de manos en el aire, Bill señaló la vasta explanada asfaltada llena de desperdicios a su izquierda, la franja de setos medio muertos a su derecha y, por extensión, la totalidad del vecindario devastado que los rodeaba. Al traspasar los barrotes negros de la verja de Bath Street y abandonar la umbría del patio, Reggie estudió a Bill y se preguntó si podría confesarle su ignorancia casi plena respecto a ese mundo en el que existían, si podría hacerlo sin parecer estúpido o hacer el ridículo. Pese a que Bill aparentaba mucha menos edad que él, daba la impresión de haber vivido mucho más y ser mucho más sabio, pues al fin y al cabo Reggie había muerto con 12 míseros años. Por extraño que le resultara, tomaba a aquel crío bajito por un adulto de notable experiencia, y por ello era reticente a exponer su humillante carencia de conocimientos, bombardeándole con esas preguntas para las que siempre le había encantado tener respuesta. Esos detalles esenciales de su vida, de su intrigante vida en el más allá que nunca le habrían explicado y que le daba reparo consultar. Su política siempre había sido la de mantener una fachada de sabiduría, un silencio sofisticado que evitara cualquier pulla acerca de esa ignorancia tontada y analfabeta suya, propio de un siglo atrasado, que siempre había temido tener. Aun así, Bill jamás parecía juzgar a la gente, así que mientras se aventuraba por la oscura pendiente de Bath Street, decidió arriesgarse a sacar el tema aprovechando que se habían quedado a solas. ¿Esperabas que las cosas se erasen así al morir? Los albañiles, el blanco y negro, las imágenes que vamos dejando atrás al movernos. Mientras vagaban por aquella calle tenebrosa en dirección a los pisos de Moat Place, Bill sonrió y meneó la cabeza, que quedó brevemente multiplicada. Claro que no creo que nadie lo esperase. Ninguna de las principales religiosas lo intuyó, y no recuerdo oír hablar a ningún Maharishi o lo que sea de postimágenes o locas de Bedlam, ni siquiera de revivir la misma vida una y otra vez, de que todas tus cagás vuelven a hostigarte sin poder hacer una mierda para cambiarlas. Comenzaron a recorrer una vía que discurría por una hondonada, con los garajes de los sótanos de los pisos a su izquierda y un muro de monótonos ladrillos grises a su derecha. Bill parecía pensativo, como si estuviera reconsiderando su última frase. Dicho esto, había una pájara con la que salía a salir de parranda y, coño, aquella tía sabía un montón de cosas, incluso te las contaba todas si le dabas pie. Recuerdo que en cierta ocasión me dijo que creía que vivíamos las mismas vidas una y otra vez. Según ella, era algo que tenía que ver con el tema de la cuarta dimensión. Reggie ahora funfuñó. Oh, no. Otra vez la dichosa cuarta dimensión. 1000 veces he procurado que me la expliquen y sigo igual de ignorante. Phyllis dice que la cuarta dimensión es la longitud de lo que duran las cosas y las personas. Bill arrugó la nariz con cierta sorna amable. No sabe de lo que habla. Es decir, en cierto modo lleva razón, pero el tiempo no es la cuarta dimensión. Tal y como me la describió la pájara aquella, el paso del tiempo solo es nuestra forma de percibir la cuarta dimensión mientras estamos vivos. El paso del tiempo solo es nuestra forma de percibir la cuarta dimensión mientras estamos vivos. Ella solía hablar de los tipos que describieron por primera vez la idea de la cuarta dimensión, unos fulanos no muy posteriores a tu época. Uno de ellos, un tal Hinton, tuvo que dejar el país tras meterse en un lío enorme, porque se montó un trío con su parienta y otra pájara. Decía que lo que vemos como espacio y tiempo, ese era en realidad un puñetero bloque sólido con 4 dimensiones.
Luego había otro tipo llamado Abbott que lo explicó todo en una especie de cuento infantil titulado Planilandia, nota del traductor. El matemático británico Charles Howard Hinton, 1853-1907, interesado en el concepto de la cuarta dimensión, fue autor de novelas y ensayos científicos de gran éxito. Por su parte, el escritor y teólogo Edwin Abbott, 1838-1926, también británico, alcanzó la popularidad con Planilandia, 1874, una obra divulgativa de la geometría multidimensional y al mismo tiempo una sátira de su época. Mientras remontaban los escalones de cemento que había en un lateral del muro en el que terminaba aquella hondonada sin salida, Reggie se preguntó si los tríos serían esos episodios picantes que se estaba imaginando, pero entonces, con cierta reticencia, volvió a centrarse en el tema que debatía con Bill. Estaba seguro de que para asimilar de una vez aquel asunto de la geometría especial, su única esperanza residía, sin lugar a dudas, en una explicación que hasta un niño pudiera comprender, pues puso todo su empeño en escuchar atentamente lo que Bill le decía. En lugar de hablar de la cuarta dimensión mediante conceptos que volvían tarumba a la gente, este viejales de Abbott desarrolló todo el asunto con personajillos planos que habitaban un mundo de 2 dimensiones, como si vivierasen en una hoja de papel. Según lo explica él, estos cabrones planos solo tienen anchura y altura, ¿vale? Así que ni siquiera pueden imaginarse la profundidad. Ignoran lo que significa arriba o abajo, solo van adelante o atrás, a la derecha o a la izquierda. Esta tercera dimensión en la que vivimos tiene tan poco sentido para ellos como la cuarta para nosotros. A Reggie le sonó el prometedor. No le costaba figurarse esas cosas bidimensionales, seres aún más planos que las larvas de mosquito que solía detectar en los charcos de lluvia al examinarlos de cerca con la visión ultramejorada de los muertos. Se los imaginó como gotitas informes capaces de avanzar, retroceder o hacerse a un lado sobre una delgada hoja de papel, y esa idea le hizo sonreír. Debían de ser como fichas de damas maniobrando en un tablero de ajedrez, solo que mucho más finas, obviamente. Al final de los escalones había un aparcamiento abierto al cielo nocturno y cercado al sur por unos altos setos negros, aunque Reggie recordaba vagamente que al pasar por allí con la banda de los muertos en la década de 1970, de camino a la ciudad de la nieve, el lugar era un extraño y horroroso parque que desconcertaba a los críos. Lo que había ahí ahora era una docena aproximada de coches de morro respingón y aire predatorio, todos agazapados en la oscuridad como si se estuvieran echando una siestecita entre 2 matanzas. Al crío de los Warren no se lo veía por ninguna parte. El aparcamiento se había construido medio siglo más abajo en el área que solía ocupar Fitzroy Street. Reggie y Bill discurrieron cuesta arriba bajo un negro edredón celestial parcheado de nubes grises y unas pocas estrellas aisladas, astros tan tenues que apenas podían atisbarse. La explanada de edificios cuadrados que estaban abandonando, los monótonos bloques descarrillados de Ford Place y Mott Place, con sus balcones, sus barandillas y sus pasajes hundidos, se había erguido en la década de 1960 sobre los escombros de Ford Street y Mott Street, y a ojos de Reggie resultaban incluso más deprimentes que las moles abandonadas de Greyfriars, cuyas estructuras en la década de 1930 exhibían, al menos, alguna que otra curva. Mientras sus copias surcaban la oscuridad de la rampa del aparcamiento en dirección a Chalk Lane y la loma inferior de Castle Street, Reggie distinguió unos rudimentarios dibujos infantiles pegados a las ventanas del edificio de una planta que había en la colina. Tenía la vaga idea de que el lugar había sido en tiempos una especie de escuela de danza, pero que a lo largo del titilante paso de los años se había transformado en una guardería. Desde luego, había destinos peores. Desde las hebras plateadas de la tiniebla que tenían a su espalda, le llegó la voz de Bill, que prosiguió con su descripción de esa gentecilla plana que creía que su mundo aplastado era lo único que existía en el universo. Así las cosas, si un fulanito plano desea construirse una casa para aislarse del resto, le basta con dibujar un cuadrado en su hoja plana de papel para tener una vivienda, ¿cierto? Que les follen a los demás futuros fulanos planos. Nuestro amigo solo tiene que entrar en su cuadrado y cerrarlo, y así nadie más podrá verlo. Ahora bien, lo que ignora es que tiene encima una tercera dimensión que nos permite a nosotros verlo a él, sentado sano y salvo, dentro de esas 4 líneas que él llama paredes. Ni siquiera puede concebir que hay algo por encima de él
porque no es capaz de concebir ninguna arriba, ya que para él solo existe lo que hay delante y detrás, a la derecha y a la izquierda. El pobre mamón está ahí sentado sin saber que podríamos extender la mano, agarrarlo y soltarlo fuera de su casa. ¿Qué pensaría si lo hiciéramos? Él solo vería una forma rara de cojones que aparece de la nada y que lo arrastra fuera de su casa o algo así. Se quedaría a cuadros. Pues bien, cuando nosotros estamos en los áticos del hálito y vemos las Kellys de los vivos, pasa lo mismo. Los sobrevolamos de un modo que ellos ignoran y que ni siquiera pueden concebir, porque su mundo es plano comparado con el nuestro, al igual que el mundo de la hoja de papel es plano comparado con el suyo.